Empezar allá en Chiapas, donde continúan las investigaciones en torno a este terrible accidente que se registró este jueves en la colonia El Refugio. Protección Civil Estatal informó que en el lugar del accidente fallecieron 49 personas, 6 más murieron posteriormente en hospitales, resultado justamente de la gravedad de sus heridas. Además de las 55 víctimas fatales, las autoridades reportan más de 100 personas heridas. La Fiscalía de Chiapas señaló que, de acuerdo con las primeras indagatorias, el tráiler que circulaba a exceso de velocidad chocó con el muro de un puente peatonal. Tras el impacto, la caja del tráiler donde viajaban decenas de personas se rompió y se volteó. La Fiscalía General de la República informó que atrajo el caso y se hará cargo de las investigaciones. ¿Cuánta gente agarró? Ah, venía lleno de gente esa onda. Puro migrante, una gran tragedia, señores. Sobre estos hechos, la Fiscalía General de la República informó que el chofer del tráiler se dio a la fuga. Detalló que la unidad accidentada está registrada a nombre de Autotransportes Río Blanco en Chiapas, mientras Z Transportes S.A., una empresa aparentemente veracruzana, se detalla como la propietaria de la caja. Según los primeros reportes, el exceso de velocidad puede ser la causa principal del accidente. Los datos preliminares indican que prácticamente todas las personas que viajaban en la caja de este tráiler son de origen guatemalteco. Mire, y ayer vecinos de la zona allá del accidente colocaron flores y veladoras en memoria de las víctimas. Este es el retén que la Policía Estatal de Chiapas tiene instalado en el entronque del crucero de Chiapa de Corzo, justo para entrar al tramo carretero hacia Tuxtla Gutiérrez. En el retén, policías estatales realizan la revisión periódica, pero solo de vehículos pequeños. Este retén se localiza a 4 kilómetros de donde ocurrió el accidente. Es decir, minutos antes, el conductor del tráiler pasó por este puesto de control sin ser revisado. Este es el recorrido que hizo el tráiler desde el retén hasta el punto donde volcó. Don Efraín vive a un costado del puente peatonal, donde se impactó el tráiler. Yo estaba sentado aquí enfrente, pues, cuando oí el ruido del carro que venía haciendo feo, pues. Salí corriendo, sentí que venía hacia acá porque desde allá se empezó a hacer el carro así. Por eso lo agarró nada más la pura caja, no lo agarró el tractor, pues. El tractor quedó hasta acá, pues, ya desenganchado. Otros, como don Sebastián, corrieron para auxiliar a los migrantes. Nunca en mi vida había yo visto eso. Nunca en mi vida, pues. Da tristeza, pues. Da mucha tristeza porque es humano, pues. Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes levantó parte de los restos del remolque que quedaron dispersos en el tramo carretero. Nos mandaron a hacer limpieza para que los carros pasen y no vayan a provocar otro accidente. Es levantar todo el escombro. Solo el escombro. Más tarde, elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de campo para buscar indicios del accidente que puedan integrarse a la carpeta de investigación. Es un grupo interdisciplinario especialista en hechos de tránsito del área de carreteras y se vino a hacer un levantamiento para apoyar aquí en el esclarecimiento de este hecho de tránsito.
de manera general. Vecinos del lugar depositaron flores y velas en el lugar del accidente e incluso hubo plegarias. Pues como hermanos que somos nos unimos en oración por ellos, por los que ya partieron, para pedir su descanso eterno y por aquellos que todavía se encuentran enfermos en los hospitales, pues pidiendo a Dios que si es su voluntad les conceda la salud. Carlos y Rubén son dos migrantes que viajaban en el tráiler y solo recuerdan que salieron expulsados de la caja. Cuando fue el impacto salí y se me nubló la vista, o sea, sentí desmayarme y no me fijé en ellos. Cuando fue el impacto yo de una vez salí y no sentí, o sea, no quedé encima de nadie, ni nadie quedó encima de mí. Ahora Rubén busca a un familiar que no aparece. No podría explicar, solo que no me siento bien ahorita. Lo que pasa es que yo con un familiar no lo he encontrado. Entonces, ¿cómo se llama? Marvin Morales. Oye, ¿qué edad tiene? 17. La Fiscalía General de la República informó que la causal principal del accidente fue el exceso de velocidad. También confirmó que el operador del tractocamión se dio a la fuga instantes después del choque. El tractocamión está registrado a nombre de Autotransportes Río Blanco en Chiapas. La caja está registrada a nombre de Z Transportes S.A. del estado de Veracruz. Este día llegó a Chiapas una comitiva de alto nivel de Guatemala para verificar la situación física y jurídica de sus connacionales. Constatamos ya con algunos guatemaltecos el estado de salud, algunos están más graves que otros están recuperando. En este momento toda Guatemala se encuentra de pésame de que habrán 3 días de duelo nacional con bandera media asta. El canciller de Guatemala dijo que se buscará implementar medidas severas para castigar a los traficantes de personas que ponen en riesgo la vida de sus connacionales. Juan Álvarez Moreno, Noticieros Televisa. Me da mucho gusto saludar esta mañana a mi compañero Francisco Santana, quien nos tiene más información justamente de este accidente allá en Chiapas. Mi querido Francisco, te saludo como siempre con mucho gusto. Muy buenos días, cuéntanos. Igualmente, Andrea, mira que estamos en la Cruz Roja, delegación de Tuxtla Gutiérrez, y vale la pena tener un poco de empatía con los migrantes que sufrieron este accidente. ¿A qué me refiero? Mira, estarás de acuerdo conmigo que para poder explicar algo tenemos que entenderlo antes, y para yo poder entender lo que ellos vivieron invariablemente me nutro de los testimonios. Las entrevistas que hicimos ayer nos dan como piezas de un enorme rompecabezas que después de armarlas pues se vive una tragedia. Debo comentarte que la preocupación que traían los migrantes se reflejaba en todo momento, no únicamente por lo que vivieron, sino por lo que van a vivir. Por eso quisiera dividir este enlace en dos. El primero, invitarte a que reflexionemos. Imagínate, por ejemplo, cuando tienen un accidente en un vehículo particular, llevas cinturones de seguridad, a lo mejor bolsas de aire, asientos que son cómodos y que pueden absorber parte del impacto. En fin, son medidas de seguridad que no existieron en la caja seca de este tráiler. ¿Por qué le llaman caja seca? Porque no tiene ningún tipo de orificios, prácticamente no tiene por dónde ingresar el aire. Aún así, a ese tráiler supuestamente le hicieron algunas hendiduras para que pudiera entrar algo de aire y que no se asfixiaran, que no se ahogaran sin oxígeno los migrantes. Pero imagínate 150, quizás 200 personas en esa caja sin luz, porque no se veía nada, es lo que me han comentado. Imagínate que iban sentados con los pies estirados, algunos de pie, y prácticamente no había espacio. Y después de que circularon a bordo de ese tráiler, pues imagínate el impacto cuando volcaron y cómo al volcar entre ellos se golpearon sin querer y sin poderlo evitar. Los migrantes que están aquí tras de mí en Cruz Roja lesionados son los que presentan lesiones menores, están golpeados por todos lados, tienen moretones, raspones y tienen fracturas, fisuras también, y están siendo atendidos. Ahora, la segunda parte de esta plática que quiero tener contigo, imagínate, y todos los papás que me escuchan entenderán que cuando se te desaparece el pequeño en el supermercado por 30 segundos, sientes que se te va la vida, pero tienes el teléfono celular, sabes a quién dirigirte, entiendes dónde estás, sabes qué hacer y dónde pedir apoyo. Ahora imaginemos que estos migrantes no tienen ni idea de dónde están, saben que están en México, saben que están en Chiapas, pero no tienen a ciencia cierta el conocimiento de
qué hacer, de a quién recurrir. No hay teléfono celular, los que traen teléfono celular en ocasiones no traen tampoco crédito para poder hacer llamadas, y por eso es que es tan complicado. Y de ahí deriva lo que te voy a comentar por último, que Cruz Roja Mexicana tiene un plan de acciones que son muy positivos, al igual que el DIF, para poder contactar a las personas que están aquí con sus familiares en Guatemala principalmente y en Centro y Sudamérica. Esa es una pieza muy importante para poder resarcir un poquito todo el daño y las lesiones, todo el dolor que están sufriendo estos migrantes. Ya muchos de ellos se han podido contactar con sus seres queridos, vendrá invariablemente un trámite bastante largo para poder regresar a su país, para poder obtener una visa humanitaria en nuestro país o para continuar hacia Estados Unidos, que quizás muchos de ellos lo intenten. Pero esto todavía está en proceso, todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, a pesar de que las autoridades de los países involucrados en esta tragedia ya tuvieron ayer una reunión con el canciller Marcelo Ebrard. Todavía hace falta ver de qué forma se van a hacer los trámites para recuperar los cuerpos, para que sean entregados y llevados a sus lugares de origen, para que las personas que están en los hospitales y sean dadas de alta puedan saber qué van a hacer, porque imagínate que salgan de aquí de Cruz Roja, ¿qué van a hacer? Sin teléfono, sin dinero, sin contactos, sin nada, ni dónde ir. Entonces es un tema bastante complicado que nosotros estaremos dándole seguimiento y por supuesto informándolo. Mi querido Francisco, en ese mismo tenor te hago varias preguntas. Por un lado, los que no están en este momento en un hospital siendo atendidos, ¿dónde están los demás que viajaban en el tráiler y que afortunadamente salieron sin heridas? Por un lado. Por otro lado, ¿has tenido oportunidad de platicar con algunos de estos ciudadanos, entiendo en su mayoría guatemaltecos, sobre lo que ven hacia adelante, más allá de la inmediatez de esta serie de necesidades que nos narras? Al final viajaban en ese tráiler con un sueño que era llegar a Estados Unidos. Claramente, al menos 55 de ellos literalmente murieron en el intento. ¿Has platicado con ellos, con los que han sobrevivido, de ahora que todas las autoridades tras el titular están con la intención de ayudarlos? ¿Cuál sería, qué ven hacia adelante? Sí, de entrada decirte que es muy pronto para decidirlo. Lo que sí es un hecho es que añoran estar con sus seres queridos. Observamos como algunos de ellos, los que traen teléfono y que pudieron contactar a través de Cruz Roja a sus familiares en sus países de origen, pues se mostraban bastante conmovidos y tristes. Todavía no se sabe qué es lo que va a suceder con ellos, no lo pueden decidir y quizás cambien de opinión. Y tu primera pregunta también te la puedo contestar con lo siguiente, haciendo una analogía. Quienes hayan tenido un accidente automovilístico recordarán que te sientes muy bien, la adrenalina del momento, y dices, no pasó nada, mi coche quedó destrozado, pero estoy bien. Claro. Y al día siguiente una contractura muscular que no les permite moverse. Sin duda que los que se fueron deben de estar muy lastimados ahorita, sin atención médica, escondiéndose en algún lugar, pero de ellos no sabemos absolutamente nada. Los que no pudieron caminar son los que están aquí, son los que todavía batallarán para poderse desplazar y quizás salgan con muchísimas dolencias todavía, pero los que se fueron, estoy seguro que se le están pasando mal, pero sin atención médica. Y es que es impreciso el número de personas que viajaba en el tráiler, ¿correcto, Francisco? O sea, es decir, no sabemos cuántas personas pudieron haber huido, tal vez medio heridos, pero pudiendo caminar, cuántas personas pudieron haber huido del lugar. Seguimos sin conocer el número exacto de personas que viajaban en el tráiler al momento del accidente, ¿correcto? Así es. Mira, de los testimonios que logramos tener ayer, sin duda que uno de ellos fue contundente. Tú notas en la plática de una persona la certeza en lo que está diciendo. Claro. Y él afirmaba que eran más de 200 personas. Entonces, eso solamente... Bueno, quizás ni siquiera el chofer que se dio a la fuga sepa la cantidad de personas que traía ahí arriba, atrás, en la caja del tráiler. Y las condiciones en las que viajarían ya antes, previo al accidente, estas 200 personas. Otra cosa que me llama la atención, Francisco, se ha dicho poco de si habían menores de edad o cuántos menores de edad habían en el tráiler. Generalmente tú y yo, y bueno, mucho más tú que yo, has cubierto este tipo de caravanas y hay cada vez un número más importante de menores de edad. ¿Es el caso en esta situación? No, no lo creo. De hecho, en las imágenes donde se da cuenta de los cuerpos de la gente que falleció, no se aprecian pequeños. Bendito por fortuna. Dios. De todos modos, sigue siendo una tragedia enorme
pero sí había menos pequeños, lo que hace menos doloroso lo que ya de por sí es. Y aquí atrás hemos observado adolescentes. Cuando nos acercamos, les preguntamos algo y en un español un poco limitado, porque ellos hablan un dialecto, no sabemos cuál, pero me dicen, no queremos hablar, no quiero hablar. Pero se ve por su complexión que son gente muy joven, quizás de 16, 18 años, que siguen siendo menores de edad, ¿no? Y algunos otros jovencitos de 19, 20 años, muy jóvenes todos ellos. Y algo bien importante que creo que vale la pena destacar es lo que les cobran, Andrea. Hay gente que deja todo en su país, que vende su casa en un precio equivalente a los 250,000 pesos mexicanos para emprender una aventura hacia la frontera norte. Perdieron todo allá, quedaron endeudados, y acá pues no tienen absolutamente nada, ya ni siquiera la posibilidad de cumplir ese sueño americano. Sin duda, mi querido Francisco, ojalá que la atención mediática que ha acaparado este asunto haga que de menos obligue de alguna manera a las autoridades de nuestro país y de sus países de origen pues a apoyarlos, porque ese limbo que narras en el que se encuentran en este momento, en el que saldrán del hospital, debe ser muy pero muy angustioso. Gracias, mi querido Francisco, te mando un fuerte abrazo, si me lo permites nos enlazamos nuevamente contigo más adelante. Igualmente, con mucho gusto, Andrea, buen día para todos. Hasta luego. Y mire que en el periodismo nos enseñan que uno no debe dar calificativos, nunca hablar de una tragedia que es un calificativo, pero yo creo que en este caso es sin duda una tragedia. Mire, Juan Álvarez nos tiene más información de este caso y de los migrantes a su paso por Chiapas. Mi querido Juan, te saludo como siempre con mucho gusto. Cuéntanos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenos días. Y es que no se puede decir de otra forma. Es una tragedia ocurrida, bueno, prácticamente que pues, ha consternado no solamente a México, no solamente a Centroamérica, sino a todo el mundo. Comentarte, nosotros nos encontramos en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. Al interior de este hospital hay alrededor de 52 migrantes, la mayoría de ellos guatemaltecos que están en calidad de reservada. El estado de salud, algunos son delicados y otros más también son graves. Entonces, hay todavía dudas de que pudiera aumentar el número de cifras de estas personas que fallecieron. El día de ayer se anunciaba que una persona más de la República Dominicana había fallecido precisamente a pesar de la atención médica. Se hicieron los esfuerzos, sin embargo, los múltiples golpes que recibieron al ser expulsados, muchos de ellos de esta caja seca, bueno, prácticamente perdió la vida en el intento de que los doctores hicieron todo para salvarlo. Le voy a pedir a mi compañero que nos muestre cómo es aquí la espera, es la zona de urgencias en donde está aquí el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza. ¿Qué ha pasado aquí, Andrea? Han venido familiares, nos han dicho los policías de seguridad que han ya estado comenzando a llegar, pero tienen que llegar primero al Ministerio Público, es decir, a pesar de que vienen a buscar a los familiares, tienen primero que ir al Ministerio Público del municipio de Chiapa de Corzo, que es el que está a cargo. Allá van a solicitar la revisión del estatus de sus familiares. Ellos van a dar el nombre del familiar y ahí se les va a decir si es de los que está fallecido, si es de los que está herido, grave, delicado o en calidad reservada, y posteriormente iniciarán este proceso del reconocimiento, llegar a los hospitales. Es decir, es un trámite muy largo todavía que van a tener que tener estos familiares, sobre todo porque son personas extranjeras, son personas indocumentadas que viajaban, y el proceso lo dice de acuerdo a las leyes mexicanas que tienen que hacer todo este proceso, más cuando hay esta tragedia, ¿no? Ocurrida precisamente en donde 55 personas perdieron la vida, 49 de ellos al instante del impacto de esta caja del tráiler con esta base del puente peatonal ahí en el crucero, en el tramo carretero de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Andrea. Es decir, ya están comenzando a llegar algunos familiares a los hospitales, pero van a tener que primero llegar a lo que es el Ministerio Público. Vienen directamente a los hospitales, pero de aquí los están mandando que tienen que llegar a la Fiscalía General del Estado para hacer este trámite. Hay que recordar que no solamente están aquí en Tuxtla Gutiérrez, aquí nada más en Jesús Gilberto Gómez Maza hay 52 migrantes, donde está nuestro compañero Paco Santana hay 34 migrantes, en Chiapa de Corzo hay 26 migrantes, pero también hay otros más distribuidos en el municipio de Berriozábal, también hay en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y otros hospitales básicos comunitarios. Pero Juan, déjame te hago varias preguntas. Primero, ¿estos familiares de los que estás hablando han viajado ahora asumo, han llegado de Guatemala para tratar de encontrar a sus familiares?
Sí, han comenzado a viajar de Guatemala. Se hablaba de que algunos de ellos comienzan poco a poco a llegar, sobre todo por la distancia, ¿no? Se habla de que estamos cerca, sin embargo, nada más de la mesilla donde se supone que entró este grupo de migrantes, son alrededor de 3 horas y media para llegar aquí a la capital chiapaneca. Sin embargo, todavía falta de la mesilla para las comunidades indígenas de estos departamentos de Guatemala. Muchos de ellos van a tener que viajar, todavía algunos de ellos van a esperar llegar, sobre todo, los decía ayer el secretario de Protección Civil, de que se va a buscar a través del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyar en el traslado de estas personas, pero también se va a apoyar a estas personas que van a venir a reconocer prácticamente el cuerpo de sus familiares. Juan, y te quiero hacer otra pregunta. A ver, las autoridades de México y también de Guatemala y de otros países han prometido que van a apoyar a los familiares de estos migrantes, han mandado condolencias y bueno, cuanto dolor se pueda poner en redes sociales lo han puesto. La pregunta es, ¿no han podido hacer una base de datos de las personas que están hospitalizadas y dónde se encuentran para tratar de ahorrarle el peregrinar a estos familiares? Pues hasta el momento no, solamente el día de ayer se hablaba de esta lista de todos los que están lesionados, pero el trámite tiene que ser legal y por ende tienen que ir al Ministerio Público primero. Desafortunadamente tienen que hacer ese trámite de ir al Ministerio Público, preguntar dónde está el estatus del familiar y ahí les van a decir está vivo, está en tal hospital, para que ellos puedan posteriormente trasladarse a esa zona y ahí esperar que le den, sobre todo, poder hablar con sus familiares, ¿no? O sea, idealmente... Sí, es un trámite muy largo, lo decía nuestro compañero. Idealmente el Ministerio Público sí tiene una lista de los nombres de personas que ya están identificadas y de en qué hospital se encuentran. Sí, las autoridades ya tienen esa lista, ¿no? Okay. No la han dado a conocer, sobre todo la lista de los fallecidos, pero si, al final de cuentas tiene que ser un trámite largo, porque por ejemplo aquellas personas que tienen, que vienen a reconocer las personas que fallecieron, van a tener que hacer todavía todo el trámite legal del proceso, hay que hablar con el consulado tiene que hablar con las autoridades mexicanas para poder hacer el traslado, es todo un proceso muy largo, que se puede llevar entre 2 o 3 días para poder entregar el cuerpo. Claro, sin duda. Pues ojalá que con toda esta ayuda que han prometido dar, pues de menos ayuden a facilitar esta tramitología, esta burocracia a los familiares de las personas fallecidas y también a que los que están con vida pues puedan ubicar a sus familiares en alguno de los hospitales donde fueron trasladados. Mi querido Juan, te agradezco mucho tu reporte y seguimos por supuesto muy pendientes. Que tengas buena mañana, bonita jornada. Gracias, igualmente. Mire, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció ayer por la noche la creación de un grupo de acción inmediata para combatir el tráfico de personas. El grupo contará, dijo, con el respaldo de autoridades de Estados Unidos, Guatemala, Ecuador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Ante la tragedia y el dolor, actuaremos con determinación. Los países de la región, a propuesta principalmente de Guatemala, anunciamos la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la red de traficantes de personas responsables de la tragedia en Chiapas, para investigar, identificar, aprender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable de esta tragedia humana. Cada país asumirá la investigación en su territorio y además de las herramientas existentes de cooperación jurídica, se establecerá un mecanismo para intercambiar información de manera fluida y directa a partir del día de hoy. El canciller Marcelo Ebrard también dijo que se aplicará todo el peso de la ley a los grupos criminales dedicados a la trata de personas. Los países de la región reiteramos nuestro respaldo a la migración segura, ordenada y regular, y reiteramos nuestro repudio a la acción de las redes criminales internacionales de tráfico de personas. No permitiremos la impunidad. El canciller de la República de Guatemala, Pedro Brolo, aseguró que sigue de cerca el proceso de repatriación de las víctimas de este accidente. Además, hizo un llamado a los gobiernos a endurecer las penas contra los traficantes de personas. Externamos nuestro más sentido pésame a los familiares de los fallecidos y hacemos votos por la pronta recuperación de quienes aún
se encuentran convalecientes y en condición grave. Este hecho es un llamado a los gobiernos a que debemos endurecer las penas a quienes juegan con la esperanza de la gente y operan en la clandestinidad, lucrando con la necesidad de personas vulnerables.